Soy Rocío Alejandra Infante Díaz de León, Alex Infante. Estoy aquí en la entrevista y en la parte empírica sobre la investigación, características y similitudes de Ted Bundy. Aquí conmigo mi tía, maestra, Alejandra Algarra. ¿Me presento? Soy Alejandra Algarra, estudié psicología en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y pues Rocío me llamó para que pudiéramos platicar acerca de las sociopatías y las psicopatías para un trabajo acerca de Ted Bundy. Interesante tema. Sí, muy interesante. Entonces, bueno, empezamos. ¿Qué es psicopatía y sociopatía? Bueno, las dos son unos trastornos psicológicos, son trastornos de la conducta, pero la psicosis o sociopatías o sociópatas tienen un trasfondo neurológico, o sea, su cerebro, la química de su cerebro es diferente a la química de los cerebros normales, ¿sí? Okay. Y la sociopatía es totalmente conductual, es el hecho de que tú estés en contra de lo que es la sociedad, que no te encuadres en lo que es la sociedad y que tú sepas que estás haciendo cosas que no van con las normas sociales establecidas. O sea, no es verdad que digas, es que no sabía o no tengo la conciencia de que matar es malo, no. Los sociópatas tienen la conciencia de que lo que están haciendo está mal. O sea, no están actuando bien conforme a las normas sociales, pero no les importa. No les importa. O sea, se las brincan, porque está dentro de ellos eso. Okay. ¿Cómo una persona puede llegar a la psicopatía o sociopatía? Bueno, la psicopatía, bueno, que tiene su trasfondo neuronal y por lo tanto no cualquiera puede ser un psicópata. O sea, no cualquiera puede tener una psicosis que le encamine a ser un psicópata, ¿sí? Porque necesitas tener un trasfondo neurológico. Pero si tú tienes el trasfondo neurológico y además tienes las condicionantes para que te dé, o sea, tienes las condicionantes ambientales, puedes desencadenar en una psicopatía, ¿sí? O sea, es la pregunta famosa de que si el psicópata o el sociópata nacen o se hacen. Es una pregunta que creo que nadie puede contestar y va a costar mucho trabajo porque es una mezcla. O sea, se mezcla lo neurológico con lo social, con lo conductual y con las conductas aprendidas. ¿Sí? Entonces, mucho tiene que ver la conducta. Ahora, no todos los sociópatas son asesinos. O sea, hay sociópatas que simple y sencillamente no encuadran con las costumbres, no encuadran y llevan tratamientos psicológicos, llevan tratamientos neurológicos y llevan una vida dentro de la sociedad normal. En el caso de Ted Bundy, ¿cómo llegó él a una psicopatía? Ted Bundy. A Ted Bundy hay que encuadrarlo primero en la época. O sea, yo siempre digo que cuando quieres tú hablar de algo o quieres explicar un libro o quieres explicar la vida de alguien o una película, tienes que encuadrarla en la época en la que está hecha, ¿sí? Porque solamente así puedes entender muchas partes. No es lo mismo explicar Los Miserables en la época en la que se escribieron a Los Miserables en esta época. O sea, si tratas de encuadrarlos en esta época, pues no. Entonces, a Ted Bundy tienes que encuadrarlo en la época en la que nació. Desde que nació, ¿en qué familia nació? ¿Sí? Él nació en una familia ultraconservadora, pero era hijo de una madre soltera. Fue criado como hermano de su mamá, con un abuelo padre o padre abuelo
agresivo, totalmente, ¿sí? Que era violento, golpeador, o sea, él se crió de esa manera y no se crió con una figura materna, ¿sí? Porque según lo que he leído, la abuela tampoco tuvo era una mujer apocada, o sea, no tenía así como que mucha influencia en su casa, entonces tampoco tuvo una gran figura materna. Él se entera de quién es su madre en la plena adolescencia, cuando más le cayó sí, fue muy fuerte para él darse cuenta. Entonces, él lo dice después cuando lo atrapan en el juicio. Él dice que a pesar de que todas sus novias se parecían, digo, todas las asesinas, bueno, todas las mujeres a las que asesinó se parecían a la novia que tuvo, a la única novia que tuvo, en realidad se parecían a su mamá. O sea, él, en realidad, y él aceptado por él, no por otra cosa, sino que él dicho por él, durante el juicio, él estaba en realidad matando a su mamá, las 20 tantas veces que mató gente, ¿sí? Porque era una relación totalmente destrozada la que tenía con la mamá. Ahora, no todos los psicópatas y todos los sociópatas son asesinos seriales, o sea, no. O sea, todos los asesinos seriales tienen una psicopatía y tienen una sociopatía. Todos son sociópatas o psicópatas, los asesinos seriales. Entonces no podemos decir que todos los psicópatas son asesinos seriales, porque entonces imagínate dónde iríamos a dar, ¿verdad? Okay. Sí, más o menos. ¿Cómo llegamos a diferenciar a un psicópata o sociópata de la sociedad? Pues a simple vista no. O sea, a simple vista no es posible diferenciarlos, porque imagínate que tú veas a una gente que de por sí ya es extraña y tú digas, ah, él es sociópata. ¿Por qué? Porque no convive con la gente, porque se aísla, porque no tiene buena relación con nadie, porque se brinca las normas sociales. O sea, puedes ser antisocial, ¿sí? Pero no ser sociópata, ¿sí? Sí. O sea, el antisocial no quiere ver con la sociedad nada, o sea, dice que no quiere tener nada que ver con la sociedad, pero en realidad está imbuido en la sociedad y vive en la sociedad. El sociópata sí no quiere ver nada con la sociedad, él sí, ¿sí? Él sí procura mantenerse alejado y se brinca las normas sociales, ¿sí? Pero ¿cómo podemos distinguirlos? Pues eso sí estaría cuestión de un tema bastante largo y de un psiquiatra más que de un psicólogo, ¿sí? Porque se necesitan estudios, o sea, estudios especiales. Digo, no es fácil distinguirlos a simple vista, porque una de las características que tienen la mayoría de los asesinos seriales es que son carismáticos. O sea, ¿cómo atraía Ted Bundy a todas sus víctimas? Era una persona carismática, era de buen porte, ¿sí? Era una persona, no es el típico, uno piensa que un asesino serial es una persona descuidada, que tú vas a verla en la calle con un machete casi en la mano. No es cierto. O sea, Ted Bundy era una persona muy arreglada, ¿sí? Muy educada, que sabía acercarse a las mujeres, o sea, sabía cómo llegarles de manera que ellas accedieran, ayudarle y accedieran a irse con él voluntariamente, se podría decir. Sí. ¿Sí? Aunque usaban la fuerza obviamente ya para someterlas y para llevárselas en realidad, pero el primer encuentro, el primer contacto con ellas era de una manera galante. O sea, no las agredía, las conquistaba. Más bien. Bien diferente, ¿verdad? Sí. O sea, entonces, digo, porque siempre tenemos la idea de que ay, los malos siempre están mal vestidos. No es cierto. Regularmente no. Bueno, ahora en cuanto a la parte más literaria y audiovisual, bueno, está el asesino
de película, villano, uno de los más conocidos, Hannibal Lecter. ¿Qué similitud tiene Hannibal Lecter con Ted Bundy? El carisma. El carisma. Hannibal Lecter es una persona carismática, o sea, su misma ironía, porque es un personaje que utiliza mucho la ironía, es carismático, o sea, te cae bien, o sea, a pesar de que tú sabes que es un maldito desgraciado que mata gente, o sea, no te es tan repulsivo de momento el verlo, o sea, tú dices, podrías tener una plática con él, ¿sí? No es una persona que te repela, porque además no sé si en la realidad Ted Bundy haya sido una persona tan culta como Hannibal Lecter, porque en la película, al menos en la película, te la plantean como una persona con una cultura bastante extensa, ¿sí? Una persona culta que sabe de qué está hablando, o sea, sabe envolver. Entonces probablemente sea una de las similitudes. Ahora, que se basaron en parte de su vida, pues sí, o sea, porque el mismo libro, o sea, la misma autora lo dice, se basó en parte en Ted Bundy para hacer el libro El silencio de los inocentes, pero no completamente, no del todo, porque obviamente le metió mucha imaginación, que cualquier libro hace falta, si no sería un libro. Y además metió otras partes como el canibalismo y que Ted Bundy no lo practicó. O sea, aún no se sabe que lo haya practicado, él nada más mataba. O sea, su gusto era ese, matar. Porque además se vuelve un gusto. ¿Sí? Entonces, cuando un psicópata o sociópata mata una vez, quiere repetir. Cuando ya tienes la tendencia asesina, o sea, la fina línea que divide el momento en el que tú te vas a volver un asesino, ¿sí? Que nunca sabes cuál va a ser el detonante para que tú digas, en este instante o sea, la voy a matar. ¿Por qué? Porque me nació la necesidad, porque es una necesidad. En el momento en que tú la matas por primera vez, los mismos asesinos te lo dicen. El problema es matar una vez, porque después se vuelve cotidiano. La violencia, por desgracia, se vuelve cotidiana. Y para ellos también se vuelve cotidiano. Y se vuelve una necesidad. Por eso es por lo que agarran hasta un patrón muchas veces. La mayoría de los asesinos seriales tienen un patrón. Todos son conocidos por algo. ¿Sí? En el Zodíaco sabías que era el que estaba matándolos era él por las características que dejaba. Aparte de la carta del Zodíaco, dejaba muchas características y sabían que ese crimen lo había cometido él. Eran cosas bastante minuciosas que no cualquiera lo sabía. ¿Sí? Entonces sabías quién había cometido ese crimen. Todos los asesinos seriales lo hacen, tienen una firma, se podría decir. Sí. Tienen su firma. Ok. Como la firma del Zodíaco era dejar una carta, ¿cuál era la firma de Ted Bundy? Ted Bundy mordía a sus víctimas. O sea, no se las comía, pero les provocaba mordidas, de tal manera, eran tan grandes que quedaban marcadas las huellas dentales de él. Sí. Él mordía por todo el cuerpo a sus víctimas, esa era su firma. O sea, aparte de la manera en que operaba para secuestrarlas, que era también característico de él, el hecho de que las abordara en un supermercado o eso, su firma era las mordeduras. Y eso fue su perdición. Sí. Porque cuando tomaron las placas de las marcas que tenían las víctimas y las placas dentales de él, pues coincidieron y fue cuando se le acusa de los 14 crímenes que se le acusa. Ok. Ted Bundy, ¿cómo llega a, en cierto sentido, a retar la sociedad? Todos los sociópatas retan a la sociedad, porque lo que menos les interesa es estar bien con ella. ¿Sí? Ahora, cuando Ted Bundy se vuelve confiado, ¿sí? O sea, él comienza
cometiendo sus crímenes en la noche. Él entraba a los supermercados, a las tiendas, y regularmente se hacía pasar o por una persona minusválida o por una persona que tenía un yeso, pero necesitaba ayuda para llegar hacia su coche. Su coche era un Volkswagen, sí, curiosamente, ¿verdad? Era un Volkswagen. Entonces, le pedía de favor a esas personas, y la persona, con una persona tan agradable, tan educada, pues tú no desconfías, ¿verdad? Entonces, accedían, y ahí es cuando él aprovechaba para secuestrarlas. ¿Sí? Se hicieron varios exámenes psicológicos sobre Ted Bundy. ¿Qué resultados afloraron? Sus test psicológicos se hicieron en los años 70. Eso hay que tenerlo bien claro porque no son los mismos test psicológicos que se aplican en la actualidad, ni las mismas pruebas. Ni siquiera se podrían hacer. En la actualidad podemos hacer un escaneo completo del cerebro y saber en realidad qué pasa con el cerebro de un asesino serial. ¿Sí? Ahora sí ya en realidad se puede hacer. En aquella época las pruebas que se le hicieron dieron a una persona totalmente sociópata, con cambios de humor fuertes, un afán de protagonismo, era histérico. O sea, en parte de sus cambios de humor era una persona histérica y le daban así como... reflejaba una cierta doble personalidad, ¿sí? Y era totalmente con una instabilidad emocional, depresiones, complejos de inferioridad que tenía. Era obsesivo, egocéntrico. ¿Sí? O sea, fueron muchos los resultados que tuvo, que fue lo que da como resultado general la sociopatía. La sociopatía. En el ámbito audiovisual y de la narrativa, principalmente literaria, ¿qué se toma de Ted Bundy? ¿Qué se llega a tomar de Ted Bundy? Bueno, yo creo que Ted Bundy es uno de los asesinos seriales más conocidos a nivel literario. Se le ha hecho mucha propaganda, se podría decir. El básico fue El silencio de los inocentes, que se basa en cómo también él ayudó. O sea, cuando él estuvo en la cárcel, él ayudó al FBI a capturar a otro asesino serial. ¿Sí? Esa es la primera que se basa. Pero también existen otro libro que se llama Un extraño a tu lado, ¿sí? Que también es libro y película. ¿Ya se le perdió? No es cierto, aquí estaba en cine. En cine. No sé, bibliografía. Sí, Un extraño a su lado, por Anne Rule, fue la escritora. Sí. Y la película fue dirigida por Paul Shafiro en el 2003. ¿Sí? Y la película de su vida, en el 2002, por Matthew Brick. ¿Sí? Son las que son más conocidas. Seguramente hay un montón de series policíacas que están basadas en hechos reales de la vida de Ted Bundy. Sí. Sí, han tomado algunas cosas. ¿Sí? Es uno de los asesinos seriales más estudiados también. Sí. ¿Y por qué cree que sea uno de los más estudiados? Por la época. Por la época en la que él surgió. ¿Sí? Sí. Surgió en la época de los años 70, fue cuando él estuvo más activo. En los 70, cuando él tenía 30 y tantos años. ¿Sí? Entonces ya había medios de comunicación masivos. Sí. ¿Sí? Okay. Entonces ya se le dio gran difusión a los asesinatos, se le dio gran difusión a su juicio, al grado de que había un club de fans de Ted Bundy que querían su libertad.
Sí. ¿Sí? O sea, durante sus juicios se presentaban para pedir su libertad. ¿Por qué? Porque era muy carismático el señor, o sea, no entendían que era un asesino serial, que era un psicópata, que era un sádico. Ellos veían el lado carismático. ¿Sí? Sí. Entonces todo eso es lo que le dio tanta difusión a Ted Bundy. Sí. Pero no es el único. Hay muchos. Y peores. Mucho peor. Ok. No se me ocurre nada más. Así que aquí finalizamos. Muchas gracias. Muchas de nada. Ok. Cuando gustes, ya sabes.